Y yo recuerdo, hermano, que mi madre una vez dijo, empezó a hacer cambios en mi vida, hermano. Empezó a hacer cambios, empezó a vestirme, empezó a arreglarme mi cabello y a hacer muchas cosas en mí, porque usted sabe cómo el enemigo quiere cargarlo a uno. Hecho un trapo en el piso así, que lo pateen de un lado a otro. Entonces ella siempre me vestía, me arreglaba, ella siempre quería verme hermosa. Llegaba un mes, hermanos, y yo vuelta me desbarataba. Y así pasaron por muchas ocasiones, hermanos, que mi madre me dio la confianza de un cambio y yo no podía hacerlo. ¿Sabe lo que el Señor tuvo que hacer? ¿Sabe lo que el Señor tuvo que hacer, hermanos? El Señor tuvo que permitir que yo sea posesionada, hermano, de un demonio. Que este es un testimonio no mío, es de mi mamá ya, porque ella tendría que contarlo, pero lo resuelvo como mi madre me lo explicó, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, una vez que de tanto, hermanos, gracias, hermano, que de tanto mi madre confiar en mí y yo la defraudaba, hermano. Yo recuerdo una vez, me dijo, hija, quédate que yo me voy a un congreso de 3 días de mujeres, a un retiro espiritual. Me dijo, yo me voy, pero quédate tú en el negocio, porque mi mamá quería que yo cambie. Entonces ella me daba la oportunidad de quedarme en un negocio. En ese tiempo ella tenía una boutique y me dijo, quédate aquí en la boutique. Y yo me quedé, hermanos, y me dijo, no vas a estar tomando. Pero ella se fue y fue lo primero que hice, hermano. Y ¿sabe lo que yo dije? Voy a salir simplemente un momento, yo regreso. Pero luego cuando mi hermana llamó a mi mamá nos llamó a nosotras y mi hermana le dice, Gimari está borracha. ¿Usted se imagina la decepción que sentía mi madre en aquel retiro? ¿Usted se imagina lo que ella sentía en ese momento? Hermanos, yo recuerdo que siempre cuando yo hacía algo y decepcionaba a mamá, por su ignorancia, lo primero que decía, tú te coges y te me vas de la casa. Porque yo una borracha, porque yo alguien así, yo no quiero en mi casa. ¿Y qué hacía yo? Cogía mis 4 trapos y me iba, hermano. Y me iba de la casa. Pero ¿sabe qué iba a hacer? Hacer más desastre. Porque eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Entonces yo recuerdo, hermanos, que aquella vez que mi madre se fue a aquel congreso de 3 días, ella regresa y me dijo, yo sabía, hermanos, que ya me esperaba yo no sé cómo le llaman aquí, hermano, unas buenas nalgadas. Bueno, allá le hablan así, hermano. Amén. Ya me esperaba algo fuerte, hermano. Ya me esperaba que mi mamá me diga, ¿sabes qué? Arregla tu maleta y te me vas porque tú ya no te soporto. Cuando mi mamá llega a los 3 días, hermanos, de aquel congreso, mi mamá me dijo, hija, ¿cómo estás? Yo le digo, bien. Yo ya esperaba un bofetón, hermanos. Yo ya esperaba que me diga, ¿qué haces aquí? Tú ya deberías estar fuera de casa. Amén. Y yo ahora le entiendo, hermano, que era su impotencia, hermanos. Porque ¿sabe cuál era el problema allá? Que allá no hay, hermanos, en Ecuador, la gente perece por falta de conocimiento. Amén. Y me recuerdo que en ese congreso habían llegado gente de otros países, gente que habían llegado a ministrar, hermano. Entonces luego mi madre llega, hermanos, y me dice, hija, quiero conversar contigo. Yo dije, ya ahí empezó. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo entré, me dijo, ven que quiero conversar contigo. Yo dije, ya aquí me va a decir que me vaya. Y yo recuerdo que ese día, hermanos, ella me dijo algo que marcó mi vida, así como me la había marcado mi padre, hermanos. Y ella me dijo, hija, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, hija, por todo lo que yo te he dicho. Porque te he dicho que ibas a llegar a la prostitución. Porque te he dicho borracha. Por todo, hermanos. ¿Sabe lo que pasaba conmigo, hermanos? Cuando mi madre me decía eso, yo sentía que algo se rompía en mi vida, hermanos. Yo sentía, hermano, yo no se lo puedo describir lo que yo sentía en ese momento. Yo sentía que algo caía, hermano. Yo sentía que mi cuerpo empezaba como a abrirse, mi carne, como que empezaba a abrirse mi piel cuando ella me decía que la perdone. Y yo no podía entender. Yo digo, ¿y aquí qué está pasando? Yo dije, ¿y aquí qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero yo no lograba entender, hermano.
hermanos, que ella había recibido palabras en aquel lugar. Y la palabra que ella había recibido era: empieza a cambiar, empieza a arreglar tu léxico, empieza a bendecir a tu hija, empieza a decirle, si es una borracha, empieza a decirle: tú vas a ser una ministra, tú vas a ser una pastora, tú vas a ser algo especial para mi Cristo. Hermanos, y yo recuerdo tanto que todas las palabras que ella me dijo, que todas las palabras que ella empezó a enlazar para bendición para mi vida, se están cumpliendo en estos tiempos. Aleluya. Alábale a Cristo por aquello. Santo. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, y yo recuerdo que ella día a día, hermanos, y sin embargo así yo no cambié, hermano, escúcheme bien. Pero ya Dios empezó a hacer una obra en mí, hermanos. Ya Dios empezó a moverse. Y yo recuerdo, hermanos, cuando yo decía: Señor, yo quiero cambiar. ¿Sabe lo que yo hacía cuando estaba en un bar, hermana? Bueno, allá le llaman un bar una discoteca. Yo estaba sentada, hermano, en una barra porque a mí me gustaba fumar mucho cigarrillo. Y mientras yo fumaba el cigarrillo, ¿sabe lo que yo le decía al Señor? Señor, ya no quiero más esta vida. ¿Sabe por qué, hermana? Porque yo me sentía sucia. Porque yo ya me sentía algo que no valía y me sentía algo bajo, hermano. Yo ya me sentía la escoria, hermano, porque siempre yo decía: mi mamá, la confianza que me está dando, lo que me está diciendo. Cada vez que yo llegaba a mi casa tomada y ella me decía: ahí llegó mi princesa, ahí llegó mi ministra, ahí llegó mi pastora. Usted no se imagina cómo yo me sentía, hermano. Usted no se imagina qué cachetada le estaban dando al diablo, hermanos. Cómo él salía corriendo porque no podía entrar, solo me dejaba hasta la casa. Y de ahí ya no podía ingresar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, y recuerdo aquel momento, hermanos, que el enemigo me poseyó, hermanos, con un demonio dentro. ¿Sabe por qué lo hizo, hermanos? Porque el enemigo sabía que mi madre me estaba ganando con el amor. Porque usted sí sabía que el amor echa fuera todo temor. Aleluya. Y aquello, hermanos, que estaba aconteciendo en mi vida y que estaba pasando, aquellas maldiciones se habían roto, hermano. Ya se habían roto el día que ella me pidió perdón. Ya se habían roto, hermano, y empezaron a caer y empezaron a romperse. Y ya el enemigo ya no podía. Y eso fue la última cosa casi que él hizo, hermano. Cuando tuve una posesión demoníaca, que eso yo no lo recuerdo, que ya eso lo tendría que hablar mi mamá. Pero, hermanos, cuando el enemigo entró en mi vida, solo les informo algo y les digo algo que ella me ha conversado. Mi lengua llegaba aquí abajo de la posesión demoníaca, hermanos. Era tan poseída, hermanos, que entraron 4 hombres grandes, fuertes, porque mi mamá no me podía contener. Porque ¿sabe lo que me decía el enemigo? Mátate, mátate, mátate. Porque el enemigo sabía estos tiempos. Porque el enemigo sabía, hermanos, lo que Dios iba a hacer conmigo. Aleluya. Y yo recuerdo, hermanos, que bueno, me dice mamá que mientras yo llegué, hermano, esa noche, hermanos, que yo estaba en un bar, estaba tomada. Mi mamá fue, hermano, a aquel bar porque mi mamá empezó a ganarme con amor. Y yo recuerdo que yo estaba en un karaoke cantando, porque me gustaba cantar mucho. Y ella llegó y me encontró que yo estaba tomando, hermano, en aquel lugar. Y yo recuerdo cuando mi mamá me dijo: hija, ¿qué haces aquí? Tú eres mi princesa, tú no puedes estar en este lugar. Y me dijo: bueno, pero si tú quieres seguir en este lugar, yo te voy a acompañar. Y ¿sabe lo que yo hice? Yo pegué un grito, hermano, porque dije: tú no puedes estar en este lugar. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo reconocía quién era ella. Porque el enemigo estaba reconociendo que ella era una mujer que estaba siendo usada, una mujer ungida, y ella no podía entrar en esos lugares, no podía estar en esos lugares. Entonces el enemigo no se pudo resistir. Tuvimos que salir de aquel lugar, aleluya. Tuvimos que salir de aquel lugar y ella me llevó a la casa con mucho amor, hermanos. Y cuando llegamos a casa fue cuando aconteció aquella posesión. Yo llegué, me encerré en el cuarto y mi mamá decía, no sale del cuarto, no sé qué está pasando, no sé qué es lo que está aconteciendo. Mi mami viene, abre la puerta y yo ya estaba convertida en una fiera. Porque mis piernas estaban para la parte de la ventana afuera, hermanos, como una bestia. Yo no sé si usted me entiende. Así, como una bestia, hermanos. Y ya mis dientes, hermanos, mis uñas habían escarbado tanto, hermano, el borde del cemento de la ventana, que habían empezado a rasgar. Y habían empezado, en mi boca, mis uñas habían empezado a morder aquello, hermano.
Cuando mi mamá abre la puerta, hermano, encuentra que yo había roto muchas cosas, que yo había tirado plancha, que yo lo había tirado todo, hermano. Y me encontró de esa manera. Dice mi mamá que yo no era yo. Porque mis ojos se querían brotar, hermanos. Porque yo, hermano, ya no era la misma. No era la que había entrado, porque ya Satanás estaba dentro de mí. Porque ya Satanás no simplemente me llegaba a sueños, ya Satanás entró y tomó posesión, hermanos. Porque él sabía que me iba a perder. Aleluya. Porque él sabía que me iba a perder, hermanos. Entonces, hermanos, yo recuerdo que esa vez, mi mamá me conversa que esa vez, hermanos, y yo recuerdo que lo único que se venía a mi mente era: mátate, mátate, mátate. Dice mi mamá que yo salí, ella abrió la puerta y yo lo primero que hice fue salir a la ventana, porque Satanás me decía que de ahí no me lance, porque de ahí no me iba a matar, pero que si yo me iba a subir a la terraza, ahí sí lo iba a hacer, ahí sí iba a morir. Entonces mi mamá tomó, hermano, en ese momento mi mamá estaba buscando al Señor, sí, pero era muy poco, hermanos, de conocimiento lo que tenía, hermanos, que quizás no se podía ayudar. Como ya un ministro ya lo sabe cómo hacer, cómo trabajar en estas áreas. Entonces mi mamá lo que hizo fue llamar a 4 hombres grandes que estaban en una fiesta ahí a un costado de mi casa. Y los hizo subir, hermano, y cuando los hizo subir aquellos hombres, ni estos hombres podían contenerme, hermanos. Eran 4 hombres sobre mi cuerpo y dice que yo parecía una serpiente. Entonces dice, yo recuerdo, ahí yo ya recuerdo algo, que mientras yo estaba en ese estado, yo recuerdo algo, hermano, que entraba, que escuchaba, hermanos, que escuchaba en mi oído, pero una palabra muy lejas. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted duerme y de repente usted escucha una voz que como que lo llaman y usted escucha una voz lejos, hermano. Así lo escuché yo, así escuchaba yo una palabra que decía, hermano: la sangre de Cristo tiene poder. Y mire hasta dónde, hermano, se extendió la misericordia, porque aún esos 4 hombres que habían subido estaban borrachos. La misericordia fue tanto que esos hombres también no salieron, por mi madre, hermano, que esos hombres no salieron también poseídos. Pero esos hombres, hermanos, ahí donde estaban asustados y todo, hermano, porque ellos eran mis amigos y ellos nunca me habían visto en ese estado, hermano, porque ellos sabían lo que estaba aconteciendo, porque ellos lograron entender. Esos hombres se les fue la borrachera, hermanos. Por tanto, decir la sangre de Cristo tiene poder, porque mi madre era lo único que sabía en esos tiempos. Pero sabemos que la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, eso no puede resistirlo Satanás. Aleluya. Eso no lo puede resistir, hermano. Entonces, ¿qué pasó, hermanos, en ese día? La lucha fue tanta, hermana, como 4 o 5 horas para que yo pueda ser libre. Por misericordia, hermanos. Por misericordia simplemente. Amén. Entonces, hermanos, aleluya. Entonces, hermanos, cuando quedé libre, aparentemente, hermano, como que ya el enemigo dijo: me cansé ya de estar jugando aquí. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo se fue. Y me quedé libre. Y yo empecé, hermanos, dice mi mamá, que yo empecé a sentir, a sacar algo de adentro, hermano. Y empecé a ver muchas cosas. Y Dios me empezaba a revelar muchas cosas. Y yo empezaba a hablar cosas que quizás en ese momento no entendía, pero tenía muchas visiones después que aquello se fue, hermanos. Amén. Entonces, hermano, después que aconteció aquello, hermano, mi mamá a los 2 meses tenía que partir a este país. Y quiere que le diga algo que yo no es que en ese momento ya me convertí a Cristo. No. Mi mamá tuvo que venirse, hermanos. Dios tuvo que sacarla. A los 2 meses de lo que estuve poseída, hermanos. Y yo recuerdo que dice mi mamá que en ese tiempo, hermanos, mi mamá hablaba conmigo y que ella me decía: hija, pero ¿por qué no puedes cambiar? ¿Qué pasa? Y dice que yo lo único que le decía es que yo no puedo. Y en sí era así, hermanos, porque yo recuerdo que cuando yo tomaba y yo me emborrachaba, yo le decía: Señor, yo quiero cambiar, pero hay algo que muy dentro de mí yo no podía, hermanos. Era muy difícil. Entonces, hermanos, cuando ya pasó todo aquello, hermanos, ya mi mamá tuvo que partir a este país. Hermanos, usted sí sabe lo que es haberlo tenido todo.
económicamente, hermano. Quizás no con millonaria, hermano, no éramos millonarios, pero sí teníamos, hermano, ropa, sí teníamos una manera estable de vida, hermanos.